emisora Café Estéreo. Vamos a meditar en esta mañana en excusas por no estar atentos a los mandamientos de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17 al 23. Dice la palabra del Señor: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, este rey llamado Saúl piensa que lo que hizo estaba bien, pero tenemos que reconocer por la palabra que lo que ha hecho ha estado malo. Muchas veces también nos pasa lo mismo a nosotros. A veces cuando Dios nos da una orden y no la hacemos, a veces no queremos reconocer que nos hemos portado mal, y este rey simplemente escogió lo malo y quizás dijo en su corazón: yo no he hecho nada malo, no me he portado mal, simplemente he seguido a Jehová. Y muchos a veces nos comportamos de la misma forma, lo hacemos como si nunca nos hubiésemos portado mal, aparentamos que todo está bien. Samuel desde el capítulo 10 viene tratando con Saúl, viene hablando con él, que Saúl se diera cuenta de su pecado, pero Saúl no se quiere dar cuenta. ¿A cuántos hijos nuestros no les ha pasado que les hemos dicho no hagas tal cosa y segundos después resultan haciéndolo? Samuel le está hablando a Saúl y lo está amonestando por su comportamiento, pero Saúl le dice: yo no me he portado mal, yo no lo hice, lo único que he hecho es obedecer al Señor, yo siempre me porto bien. Dios le había dado una misión y Jehová te envió, dice el versículo 8, dice el versículo 8: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Cuál era la misión? Primera de Samuel 15:3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le estaba dando una orden específica. Lo único que tenía que hacer Saúl era obedecer. Primera de Samuel 15:3 dice, 15:1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, estad atento a las palabras de Jehová. Lo único que tenía que hacer este hombre era estar atento a las palabras del Señor. Dios quería que Saúl fuera a esa misión, pero que destruyera a los amalecitas, incluyendo también al rey. Una orden de parte de Dios es una orden. Está bien que a veces los seres humanos damos órdenes, está bien que los seres humanos a veces nos contradecimos en muchas cosas, pero una orden de parte de Dios es una orden. Primera de Samuel 15:9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Oiga, qué conveniente. Pareciera que no solamente estaban destruyendo lo que no les gustaba, sino que al mismo tiempo estaban desobedeciendo la palabra del Señor. Y así somos muchos. Dios nos dice, oye, mira, deja ese pecado, deja este tipo de música, esa música es pesada porque te va a destruir, pero la excusa de pronto pero es que esta música es más suave, esta música es balada, esta no le hace daño a nadie, esta música no es tan despreciable. El Señor dice, no vas a robar. Yo digo, sí Señor, no voy a robar, pero cuando saco malas notas por perezoso, también estoy robando. O cuando no doy mis diezmos, también estoy robando. Cuando hago lo que me conviene, lo que me gusta lo tomo, lo que no me gusta pues no lo tomo y listo. Muchas veces somos así como muy selectivos en lo que Dios nos dice. Muchas veces hacemos más bien lo que nos conviene. Primera de Samuel 15:13 dice, vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire cuando Samuel viene al encuentro, las palabras de Saúl, como decimos por ahí popularmente, todo salamero, le echó flores, le sobó la espalda. Saúl quería aparentar que todo lo que había hecho estaba bien, que quería aparentar que él estaba sirviendo a Dios. Y quizás muchos a veces decimos, yo salgo a ganar almas, yo me pongo la corbata, yo sí soy cristiano, yo no ando como aquellos cristianos que se portan mal. Y nuestro problema en muchas ocasiones es que aparentamos que todo está andando bien, que todo marcha bien, que mi vida anda bien, y tratamos de aparentar una vida que delante de Dios nos tenemos que quitar esa máscara. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Será que hay pecado en nuestra vida? ¿Será que no estamos o estamos obedeciendo la palabra del Señor? Y aunque andamos a veces en pecado, no todos andan en pecado, y aunque a veces andamos en pecado, no lo queremos admitir, no lo queremos reconocer. De la misma manera como Saúl no quería reconocer que había pecado contra Dios, no quería reconocer que andaba mal. Saúl no quería reconocer que pecó desobedeciendo al Señor, no quería pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no había estado atento a los mandamientos del Señor y ahora estaba desobedeciendo al Señor. Aparentemente no destruyó lo más bonito que tenía el rey, pero no era eso. Realmente eso fue lo que le gustó a Saúl, eso fue lo que le encantó. Y muchos a veces estamos como Saúl, muchas veces obedecemos sencillamente porque nos gusta algo, obedecemos algo, lo demás no obedecemos. Obedecemos vestirnos bien, cantar bien, orar bien, pero a veces salen palabras corrompidas de nuestra boca, a veces que la mentirita blanca, a veces que esto. Dios quiere que reconozcamos que hay cosas que son pecado y que no estamos atentos a la voz de Dios y por eso sacamos tantas excusas. Cuando Samuel venía muy enojado, Saúl lo sale adelante y le da tremendo halago para suavizar el problema. Pero con Dios no podemos aparentar, con Dios nos tenemos que quitar la máscara, no podemos esconder nada de Dios. Me acuerdo de un hermano, un pastor que fue a orar por una joven y la joven empezó a decirle, usted es el siervo de Dios, usted es el ungido de Dios, en tal parte viene tal, y era una predicadora, pero a él se le hizo extraño que esa joven empezara a decirle cosas muy bonitas, empezaba a suavizar su vida, empezaba a decirle cosas, pero también se dio cuenta de que estaba adivinando cosas. Y en ese momento Dios le mostró que lo que tenía esa joven era un espíritu y lo reprendió en el nombre de Jesús, y es así como ese espíritu inmundo se manifiesta.
A veces no es un espíritu, simplemente somos nosotros como seres humanos que queremos suavizar el pecado que tenemos, no queremos reconocer que hemos fallado delante de Dios. Lo mismo le pasó a Saúl por no estar atento a la palabra del Señor. Primera de Samuel 15:13 dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel no había hablado con él y le estaba diciendo: yo sí cumplí. Su misma respuesta lo estaba delatando. Saúl estaba delatándose a sí mismo: yo sí he cumplido. Pero resulta de que Saúl era un mentiroso. Entonces, primera de Samuel 15:14 dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Nadie tuvo que decirle a Samuel qué era lo que había sucedido, simplemente se dio cuenta de lo que hizo Saúl. Primera de Samuel 15:15 dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Saúl dice: yo sí cumplí, el pueblo no. Ya estaba sacando otra excusa. El pueblo son unos pecadores. No tomó esa responsabilidad, ni siquiera pidió perdón, pero él era el líder en ese momento. Él fue el que dio la orden que no se matara ni las ovejas, ni se matara al rey. Samuel le había dicho que debían estar atentos a los mandamientos de Dios. Y nos metemos en problemas cuando no estamos atentos a los mandamientos del Señor. Algunas razones por las cuales Saúl no reconoció que estaba en pecado, sencillamente por no estar atento. Este bicho está sonando. Gloria a Dios. El paso para recibir la bendición del Señor es que debemos estar atentos a la palabra del Señor. Para que Dios comience a bendecirnos, mi hogar, mi familia, es reconocer mis pecados, reconocer mis fallas, que Dios quiere que yo las reconozca. Lo más terrible es que no podamos reconocer nuestras fallas, pero de pronto digamos: pero si tomo ese paso, ¿cómo queremos recibir la bendición de Dios en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro negocio? ¿Cómo bendecirá Dios si no queremos reconocer que somos pecadores? Si no estamos atentos a los mandamientos del Señor, si seguimos con las excusas, no podremos recibir la bendición de Dios. Y una de las excusas de Saúl es el orgullo. Primera de Samuel 15:17 dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Saúl, antes de ser rey, dice aquí la Biblia, era pequeño. Pequeño no quiere decir que era pequeño de estatura. No, antes de llegar a ser puesto por Saúl como rey, este era un joven temeroso de Dios, que confiaba en Dios, y así mismo se consideraba pequeño delante de Dios. Era un joven dispuesto, obediente, pero ahora que era rey, ahora que tenía fama, ahora que tenía poder, ahora que tenía un palacio, ahora pensaba que él podía hacer lo que se le daba la gana porque ahora era rey. Él no quiso reconocer su pecado, no quiso reconocer que había pecado por no estar atento a la palabra del Señor. Ahora había orgullo en su corazón. Ahora lo que nos estorba continuamente en nuestra vida a veces es el orgullo. Nos impide ver la gloria de Dios, nos impide ver el poder de Dios, nos impide a veces ver la misericordia de Dios. Ser orgullosos nos impide justificarnos a nosotros mismos. Me acuerdo que una vez fui a evangelizar a una señora en una cuadra, le golpeé la puerta, le dije: señora, mire un tratadito, que somos de la iglesia. Bueno, hablé con ella y me dice: no, yo no necesito de eso, yo tengo mi propia religión. Y cuando ya me iba a ir, porque me despidió, no me abrió ni la puerta ni apenas por una ventana. Bueno, eso está bien, pero me despidió, y cuando yo iba saliendo en la reja me dice: pero un momentico, mi vecina sí necesita. Entonces, no, todos necesitamos al Señor.
Salmo 63, 1, 2 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Cada día tenemos que buscarlo para encontrar su poder, su gloria. Y dice el versículo 3: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Cuando hay orgullo no hay misericordia, tampoco hay gloria, tampoco poder de Dios, solo disciplina de parte de Dios. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me llama la atención esa palabra, pero Él da mayor gracia. Dios resiste a la soberbia. La soberbia es el mismo orgullo, pero al humilde le da mayor gracia. Cuando nos humillamos delante de Dios, Dios nos da mayor gracia. Nos va mejor cuando nos humillamos que cuando yo soy un simple orgulloso. Si tenemos orgullo y Dios nos habla y nos dice cuál es nuestro pecado, tenemos que reconocer nuestra maldad y irnos delante del Señor, humillarnos. Le digo a Dios que está bien, que así es, y mi corazón está lleno de orgullo. Le digo a Dios: yo soy un mentiroso, yo soy un ladrón, yo peco en esto. Pero cuando Dios nos dice lo que somos, si aceptamos que sí, entonces pedimos su perdón y, reconociendo nuestro pecado, nos humillamos, y dice la palabra que Él nos da mayor gracia. Saúl no reconoció su orgullo porque no estuvo atento a los mandamientos de Dios, y en vez de humillarse sacó miles y miles de excusas. Segundo, por no estar atento a los mandamientos de Dios, Saúl se volvió obstinado. Primera de Samuel 15:23. Este versículo me llama mucho la atención porque dice la palabra: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Pero qué es un obstinado? Un obstinado, los psicólogos, pasándolo aquí a tiempos más modernos, los psicólogos llaman a un obstinado una persona conflictiva, una persona complicada, una persona que hasta ya empieza a tener problemas de orden psicológico patológico. Ese es un obstinado. Un obstinado es aquel que se mantiene excesivamente en su idea, en su intención, pero por lo general esa idea, esa intención es poco acertada. A veces echan hasta una mentira y ellos mismos creen que están diciendo la verdad. Ese es un obstinado. La psicología incluso ya le da un orden patológico a esas personas. ¿Qué es un orden patológico? Que ya están enfermas. Una persona conflictiva es una persona que ella arma los problemas y incluso hace que los demás los vean que son ellos los del problema. Ni siquiera son ellos, sino que son los demás. Ellos tienen la capacidad como de voltear la torta, dicen por ahí. Y es como cuando un niño le dice, por favor, un papá le dice al niño: por favor, quita tus manos que te vas a quemar. No juegues con el fuego que te vas a quemar. Y el niño dice: a mí no me va a pasar nada, y mete las manos y se quema. Pero dice aquí la palabra del Señor que esa obstinación Dios también la cataloga como un pecado. Quizás no la habíamos visto en otros textos bíblicos, pero Dios los cataloga como un pecado de adivinación, que es lo que más Dios abomina, un pecado de idolatría, que es lo que más Dios abomina. ¿Y por qué de idolatría? Porque sencillamente se quedan ahí, idolatran lo que son, su obstinación la idolatran, y entonces se quedan ahí en ese punto. Y por eso esto le pasó a Saúl, y todos tenemos algo de obstinados y decimos que no está mal, que no hicimos nada malo. Esta era la razón por la cual Saúl no quería reconocer su pecado. Saúl decía: yo no he hecho nada malo,
fue el pueblo, ellos fueron los que perdonaron la vida de esa gente, de esos animales. Yo no me he portado mal. ¿Cuántas veces tendrá que venir Dios para decirme lo que estoy haciendo mal o que estoy pecando? Y aunque sabemos que a veces estamos haciendo mal, como Saúl, nos obstinamos. Sí, Señor, me robé un poquito, pero no fue tanto como aquellos otros ladrones. Sí, Señor, eché esa mentirita blanca, pero no es tanta la mentira como la de aquella otra gente que son más mentirosos que yo. No, pero yo no soy tan pecador como aquel, dicen algunos. No, pero es que me acuerdo que alguien me decía, no, es que para mí pecado no es robar, no es ser infiel, no es esto. Para mí pecado era otra cosa, o sea, era obstinada esa persona en ese sentido. Pero dice el Señor, como ídolos e idolatrías es la obstinación. ¿Por qué como ídolos? Porque estamos adorando ese pecado, obstinados, que estamos mal, que para nosotros nuestro pecado no está mal. El pecado de Saúl fue su desobediencia, pero él decía, yo no estoy mal, yo hice lo correcto, yo aparté esto para el Señor, los culpables son los que estaban ahí conmigo, yo esto lo hice fue para el Señor, se lo voy a ofrecer a él. Pero dice Primera de Samuel 15:1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey por el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Tercero, por no estar atento, Saúl olvidó la palabra del Señor. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en que obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quería Dios? Lo que quería Dios es que Saúl obedeciera. Es cierto, Dios también quiere holocaustos, Dios también quiere sacrificios, Dios también quiere que le ofrende vacas, becerros, carneros. No hay un problema en eso. En el Nuevo Testamento, ya en esta vida, es algo diferente. Pero antes de todo eso, Dios quería que Saúl obedeciera las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Él olvidó cumplir la palabra del Señor en hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación. Usted, en otras palabras, Dios le dijo a Saúl, usted desechó mis palabras. ¿Cuántas veces no hemos desechado la misma Biblia porque nos olvidamos de la Biblia? Hay gente que solo la tiene abierta en el Salmo 91. ¿Cuántas veces Dios desechó directamente a Saúl porque Saúl se había olvidado de la palabra? No cumplió la palabra del Señor. A nosotros no se nos olvida comer, no se nos olvida cobrar, pero sí se nos olvida otras cosas. Para Saúl no era tan importante la palabra del Señor. Para él obedecer a Dios no era tan importante porque no puso atención, no estaba atento, se olvidó de cumplir la palabra de Dios. Dice el Salmo 106, versículo 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes cosas en Egipto. Para concluir en esta mañana, por favor, mi hermano, no se olvide de Dios, de su palabra. Estemos atentos para no sacar excusas. Cuando no estamos atentos, se nos olvidan las cosas porque no se nos vuelven importantes. Saúl no cumplió la misión que Dios le dio porque no era tan importante. Saúl no quiso reconocer su pecado, su orgullo, por su obstinación, porque se olvidó de la palabra de Dios. Entonces se llenó de excusas. Dios espera de nosotros que cuando Él nos diga cuál es nuestro pecado, cuando nos está apuntando y señalando, nosotros lo reconozcamos y le digamos al Señor que así es.
que Él está en lo correcto. Nos humillamos, pedimos perdón y de seguro recibimos su perdón por su gracia. Y dice la palabra del Señor, pero Él da mayor gracia. Pero cuando en nuestro orgullo, rebeldía, obstinación no reconocemos a Dios, Dios sencillamente nos desecha. No dejamos de reconocer nuestras faltas o nuestros pecados, pues dejamos de recibir mayor gracia. Por favor, hermano querido, esté atento a los mandamientos del Señor para que no nos llenemos de excusas. Dios les bendiga en esta mañana.